Hola, bienvenidos al canal de Libros de Superación Diaria, donde les traemos los mejores resúmenes de libros que les ayudarán a mejorar sus finanzas, su salud, su productividad y su felicidad. ¿Te gustaría saber cómo piensan los ricos? ¿Qué hábitos y conductas los llevan a generar y conservar su riqueza? ¿Qué puedes aprender de ellos para mejorar tu relación con el dinero y vivir una vida más plena? Si tu respuesta es sí, entonces este video es para ti, porque hoy te vamos a presentar el libro La psicología del dinero, de Dion Smith. Morgan Housel es un importante analista económico y fue durante años uno de los columnistas estrellas del Wall Street Journal. Es un experto del behavioral investing y socio de The Collaborate Fund, una empresa de capital de riesgo que apoya a empresas jóvenes que están haciendo avanzar al mundo. Ha sido 2 veces ganador del premio Best in Business Award, así como 2 veces finalista del Geraldo Award, galardones que reconocen la excelencia en el periodismo financiero. En su libro, Housel nos ofrece una visión diferente y profunda sobre el dinero, basada no en las matemáticas o las fórmulas, sino en la psicología y el comportamiento humano. A través de 18 claves imperecederas, nos muestra cómo nuestras creencias, emociones, experiencias y expectativas influyen en nuestra forma de ganar, gastar, invertir y ahorrar el dinero. Y nos da consejos prácticos y sabios para tomar mejores decisiones financieras y alcanzar nuestros objetivos personales. A continuación, te resumiremos los principales puntos de cada capítulo del libro, para que puedas aplicarlos en tu vida y mejorar tu psicología del dinero. Capítulo 1. No hay una sola forma correcta de hacer las cosas. En este capítulo, el autor nos introduce el concepto de la psicología del dinero, que es la forma en que cada uno de nosotros percibe, entiende y utiliza el dinero, según nuestra propia experiencia, educación, cultura, personalidad, valores, objetivos, etc. El autor nos dice que el dinero es algo muy personal y subjetivo, y que no hay una sola forma correcta o incorrecta de hacer las cosas con él, sino que depende de cada caso y de cada persona. El autor nos da varios ejemplos de cómo la psicología del dinero puede variar de una persona a otra, y de cómo eso puede afectar a sus decisiones financieras. Por ejemplo, nos cuenta la historia de 2 hermanos que crecieron en la misma casa, pero que tuvieron actitudes muy diferentes hacia el dinero. Uno de ellos era muy ahorrador y conservador, y el otro era muy gastador e impulsivo. El primero se hizo rico y el segundo se arruinó. El autor nos explica que esto se debió a que cada uno tenía una forma diferente de ver el dinero, basada en sus propias experiencias, creencias y emociones. El autor también nos muestra cómo la psicología del dinero puede cambiar con el tiempo y con las circunstancias. Por ejemplo, nos habla de cómo la Gran Depresión de 1929 marcó a toda una generación de personas que vivieron la escasez, el miedo y la incertidumbre, y que desarrollaron hábitos de ahorro, frugalidad y precaución. Sin embargo, sus hijos y nietos, que crecieron en épocas de prosperidad, abundancia y seguridad, tuvieron una mentalidad más optimista, consumista y arriesgada. El autor también nos advierte de cómo la psicología del dinero puede ser influenciada por factores externos, como la sociedad, la cultura, los medios de comunicación, la publicidad, etc. Por ejemplo, nos dice que muchas veces nos dejamos llevar por lo que hacen o dicen los demás, y que nos comparamos con ellos, sin tener en cuenta que cada uno tiene su propia situación, sus propias metas y sus propios valores. Esto nos puede llevar a tomar decisiones irracionales, a imitar comportamientos que no nos convienen o a sentirnos insatisfechos con lo que tenemos. El autor nos propone que, para tener una buena psicología del dinero, debemos ser conscientes de nuestra propia forma de pensar y de actuar con el dinero, y de cómo ésta se ha formado y se puede modificar. También debemos ser respetuosos con la forma de los demás, y no juzgarlos ni criticarlos, sino tratar de entenderlos y aprender de ellos. Y, sobre todo, debemos buscar la forma de hacer las cosas con el dinero que mejor se adapte a nosotros y a nuestros objetivos, y que nos haga sentir bien y felices. En resumen, el capítulo 1 del libro La psicología del dinero nos enseña que el dinero es algo muy personal y que no hay una sola forma correcta de hacer las cosas con él, sino que depende de cada uno y de su propia psicología. Por eso, debemos conocer nuestra forma de ver y usar el dinero, y encontrar la que mejor nos funcione y nos satisfaga. Capítulo 2. La suerte y el riesgo son 2 caras de la misma moneda. El autor nos introduce en el tema del dinero desde una perspectiva psicológica y nos plantea una pregunta fundamental: ¿qué tanto influye la suerte y el riesgo en nuestro éxito o fracaso financiero? Nos dice que el dinero no es solo una cuestión de números, sino también de emociones, creencias, expectativas y comportamientos. Nos explica que el dinero es el resultado de una combinación de habilidad y azar, y que muchas veces no podemos distinguir entre ambos. Por eso, debemos ser humildes cuando las cosas nos salen bien y no atribuirnos todo el mérito, y también debemos ser resilientes cuando las cosas nos salen mal y no culparnos por todo. Lo importante es aprender de ambos y estar preparados para lo inesperado.
Para desarrollar sus ideas, el autor nos da varios ejemplos de personas que tuvieron éxito o fracaso financiero por factores que no dependían de ellos, como el momento histórico, el lugar donde nacieron, la industria en la que trabajaron, etc. Nos muestra cómo el azar puede influir tanto en el corto como en el largo plazo, y cómo a veces podemos confundir la suerte con la habilidad o viceversa. También nos advierte de los riesgos de compararnos con los demás, de dejarnos llevar por las emociones, de sobreestimar nuestras capacidades o de ignorar los sesgos cognitivos que afectan nuestra toma de decisiones. El autor resume el capítulo con las siguientes lecciones. El dinero es complejo y subjetivo, y no hay una fórmula única para conseguirlo. Debemos tener una visión amplia y realista de nuestra situación y no dejarnos engañar por las apariencias o las estadísticas. Debemos aceptar la incertidumbre y la variabilidad de los resultados, y no asumir que el pasado se repetirá o que el futuro será predecible. Debemos ser humildes y resilientes ante el éxito y el fracaso, y no juzgar ni a nosotros mismos ni a los demás por el dinero que tenemos o que nos falta. Capítulo 3. Nunca es suficiente. El autor nos introduce en el tema de la insatisfacción que puede generar el dinero, y nos plantea una pregunta clave: ¿cuánto dinero necesitamos para ser felices? Nos dice que el dinero no es solo una cuestión de cantidad, sino también de calidad. Nos explica que el dinero puede crear una ilusión de que siempre queremos más si nos comparamos con los demás, lo que nos puede llevar a tomar decisiones irracionales, a arriesgar lo que tenemos por lo que no necesitamos, y a perder de vista lo que realmente nos hace felices. Por eso, debemos definir qué es suficiente para nosotros y ser agradecidos por lo que tenemos. Para desarrollar sus ideas, el autor nos da varios ejemplos de personas que cayeron en la trampa de la insatisfacción, como el famoso inversor Bernie Madoff, que estafó a miles de personas con un esquema piramidal, o el empresario Moon, que ganó miles de millones de dólares apostando contra el mercado inmobiliario, pero luego perdió gran parte de su fortuna por malas inversiones. Nos muestra cómo el dinero puede afectar nuestra autoestima, nuestra felicidad, nuestra salud, nuestras relaciones y nuestro propósito de vida. También nos advierte de los peligros de dejarnos influenciar por el entorno, de caer en la codicia, la envidia o el orgullo, o de olvidar el valor del tiempo, la libertad y el sentido común. El autor resume el capítulo con las siguientes lecciones. El dinero es relativo y subjetivo, y no hay una cantidad fija que nos garantice la felicidad. Debemos tener una visión personal y realista de lo que queremos y necesitamos, y no dejarnos llevar por lo que tienen o dicen los demás. Debemos ser conscientes de los costos y riesgos de perseguir más dinero, y de las oportunidades y beneficios de conformarnos con lo suficiente. Debemos ser agradecidos y generosos con lo que tenemos, y no olvidar lo que realmente nos importa en la vida. Capítulo 4. La confianza es tan importante como el dinero. El autor nos introduce en el tema de la confianza que se requiere para que el dinero funcione, y nos plantea una pregunta esencial: ¿cómo podemos generar y mantener la confianza con nuestro dinero? Nos dice que el dinero no es solo una cuestión de valor, sino también de credibilidad. Nos explica que el dinero es una forma de intercambio basada en la confianza, y que ésta se puede perder o ganar con nuestras acciones. Por eso, debemos ser honestos, transparentes y coherentes con nuestro dinero, y evitar engañar, mentir o aprovecharnos de los demás. Así, podremos construir una reputación sólida y duradera, que nos abrirá más oportunidades y nos dará más tranquilidad. Para desarrollar sus ideas, el autor nos da varios ejemplos de personas que perdieron o ganaron la confianza con su dinero, como el caso de la crisis financiera de 2008, que provocó una pérdida masiva de confianza en el sistema bancario, o el caso de Warren Buffett, que se ha ganado la confianza de millones de inversores por su integridad, transparencia y consistencia. Nos muestra cómo la confianza puede afectar nuestra economía, nuestra seguridad, nuestra reputación y nuestro bienestar. También nos advierte de los peligros de romper la confianza, de caer en la desconfianza, de abusar de la confianza, o de ignorar la importancia de la confianza. El autor resume el capítulo con las siguientes lecciones. El dinero es una promesa y un compromiso, y no hay nada más valioso que cumplirlos. Debemos tener una ética y una moral con nuestro dinero, y no solo buscar nuestro beneficio personal. Debemos ser claros y sinceros con nuestro dinero, y no ocultar ni manipular la información. Debemos ser consistentes y predecibles con nuestro dinero, y no cambiar de criterio ni de actitud. Debemos ser respetuosos y responsables con nuestro dinero, y no perjudicar ni defraudar a los demás. Capítulo 5. La paradoja de la riqueza. En este capítulo, Husserl nos revela que el dinero puede tener efectos contradictorios en nuestra vida, porque puede darnos libertad y seguridad, pero también puede quitarnos tiempo y salud. Por eso, debemos buscar un equilibrio entre el dinero y las otras cosas que nos importan, y no sacrificar todo por el dinero. El verdadero propósito del dinero es facilitarnos la vida, no complicarla.
Housel comienza explicando que el dinero es una herramienta que nos permite comprar cosas que necesitamos o deseamos, pero también tiene un costo de oportunidad, es decir, el valor de lo que renunciamos por obtenerlo. Por ejemplo, si trabajamos muchas horas para ganar más dinero, estamos renunciando a pasar tiempo con nuestra familia, amigos o hobbies. Si invertimos nuestro dinero en un negocio riesgoso, estamos renunciando a la tranquilidad de tener un ahorro seguro. Si gastamos nuestro dinero en cosas innecesarias, estamos renunciando a la posibilidad de usarlo para algo más importante o significativo. Housel nos invita a reflexionar sobre qué es lo que realmente queremos lograr con el dinero, y cómo podemos usarlo de manera inteligente y consciente. Nos dice que el dinero no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar otros fines, como la felicidad, el bienestar, la satisfacción, el propósito, el legado, etc. Sin embargo, muchas veces nos obsesionamos con el dinero y lo convertimos en nuestro único objetivo, lo que nos lleva a tomar decisiones irracionales, arriesgadas o egoístas, que pueden perjudicar nuestra salud, nuestras relaciones o nuestra reputación. Housel nos da algunos consejos para evitar caer en la paradoja de la riqueza y encontrar un equilibrio entre el dinero y las otras cosas que nos importan. Algunos de estos consejos son: definir cuánto dinero es suficiente para nosotros, y no dejarnos llevar por la codicia, la envidia o la competencia. Ahorrar e invertir una parte de nuestro dinero, pero también gastar una parte en cosas que nos hagan felices, nos den experiencias o nos aporten valor. Ser generosos y compartir nuestro dinero con los demás, ya sea mediante donaciones, regalos o apoyo a causas sociales. Agradecer lo que tenemos, y no compararnos con los que tienen más o menos que nosotros. Reconocer que el dinero no lo es todo, y que hay otras cosas que también contribuyen a nuestra felicidad, como el amor, la salud, el aprendizaje, el arte, la naturaleza, etc. En resumen, este capítulo nos muestra que el dinero puede ser una bendición o una maldición, dependiendo de cómo lo usemos y de cómo lo valoremos. Housel nos invita a tener una relación sana y equilibrada con el dinero, y a usarlo como una herramienta para mejorar nuestra vida, no para complicarla. Capítulo 6. El dinero es una forma de medir el valor, pero no el único. En este capítulo, Housel nos recuerda que el dinero no es el único indicador de éxito o de calidad, y que muchas veces puede ser engañoso o incompleto. Por eso, debemos tener en cuenta otros factores que también aportan valor a nuestra vida, como el conocimiento, la experiencia, las relaciones, el propósito, la pasión, la creatividad, la contribución, etc. Estos factores pueden no tener un precio, pero sí tienen un valor. Housel comienza cuestionando la idea de que el dinero es una medida objetiva y universal del valor, y nos muestra que el valor es algo subjetivo y relativo, que depende del contexto, de las preferencias y de las expectativas de cada persona. Por ejemplo, una persona puede valorar más tener una casa grande y lujosa, mientras que otra puede valorar más tener una casa pequeña y acogedora. Una persona puede valorar más tener un trabajo bien pagado y prestigioso, mientras que otra puede valorar más tener un trabajo que le guste y le dé sentido. Una persona puede valorar más tener muchos amigos y contactos, mientras que otra puede valorar más tener unos pocos amigos íntimos y leales. Housel nos invita a reflexionar sobre qué es lo que realmente valoramos en nuestra vida, y cómo podemos expresar y reconocer ese valor, más allá del dinero. Nos dice que el dinero es una forma de medir el valor, pero no el único, y que hay otras formas de medir el valor, como el tiempo, la satisfacción, el impacto, el reconocimiento, la gratitud, el orgullo, etc. Sin embargo, muchas veces nos enfocamos solo en el dinero, y nos olvidamos de las otras formas de valorar lo que hacemos y lo que tenemos. Housel nos da algunos ejemplos de personas que han encontrado otras formas de medir el valor, y que han logrado una vida plena y feliz, sin necesidad de tener mucho dinero. Algunos de estos ejemplos son: Warren Buffett, el famoso inversionista multimillonario, que vive en la misma casa modesta que compró hace más de 60 años, y que dona la mayor parte de su fortuna a causas benéficas. Rowling, la exitosa escritora de Harry Potter, que pasó de ser una madre soltera pobre a una de las autoras más ricas del mundo, y que sigue escribiendo por amor a la literatura, no por dinero. Albert Einstein, el genial físico que revolucionó la ciencia, que trabajó como empleado de una oficina de patentes, y que rechazó varios premios y honores por su trabajo. Steve Jobs, el innovador fundador de Apple, que fue despedido de su propia empresa, y que volvió a crear productos revolucionarios, no por el dinero, sino por la pasión y la visión. En resumen, este capítulo nos muestra que el dinero no lo es todo, y que hay otras formas de medir el valor, que pueden ser más importantes y significativas para nosotros. Housel nos invita a tener una visión más amplia y diversa del valor, y a buscar lo que realmente nos hace felices, nos da sentido y nos hace crecer, más allá del dinero. Capítulo 7. El dinero es relativo, no absoluto.
En este capítulo, José nos muestra que el dinero tiene un valor diferente según el contexto, el tiempo y la persona. Por eso, debemos tener en cuenta la inflación, los impuestos, las tasas de interés, el poder adquisitivo, las necesidades, los deseos, las prioridades, etc., a la hora de evaluar el dinero. No es lo mismo tener $100 hoy que hace 10 años, ni en Estados Unidos que en Colombia, ni para un millonario que para un mendigo. Housel empieza el capítulo con una anécdota sobre cómo un billete de $20 puede significar mucho o poco dependiendo de quien lo encuentre. Luego, explica que el dinero es una unidad de medida que cambia constantemente debido a la inflación, que es el aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios. La inflación hace que el dinero pierda valor con el tiempo, por lo que podemos comprar con una cantidad de dinero hoy será menor que lo que podíamos comprar con la misma cantidad hace unos años. Además de la inflación, Housel menciona otros factores que afectan el valor del dinero, como los impuestos, que son las contribuciones obligatorias que pagamos al Estado para financiar sus gastos públicos. Los impuestos reducen el dinero disponible que tenemos después de recibir nuestros ingresos, por lo que no es lo mismo ganar $100 brutos que $100 netos. Asimismo, las tasas de interés, que son el precio del dinero prestado o ahorrado, también influyen en el valor del dinero. Las tasas de interés determinan cuánto dinero podemos obtener o pagar por pedir un préstamo o depositar un ahorro. Por ejemplo, si pedimos un préstamo de $100 con una tasa de interés del 10% anual, tendremos que devolver $110 al cabo de un año. Por el contrario, si ahorramos $100 con una tasa de interés del 10% anual, tendremos $110 al cabo de un año. Housel también señala que el valor del dinero depende del poder adquisitivo, que es la cantidad de bienes y servicios que podemos comprar con una unidad monetaria. El poder adquisitivo varía según el país, la región, la ciudad, el barrio, etc., donde vivamos o viajemos. Por ejemplo, según el índice Guzvig, que compara el precio de una hamburguesa Guzvig en diferentes países, $100 en Estados Unidos equivalen a $163,64 en Suiza y a $33,33 en Colombia. Finalmente, Housel afirma que el valor del dinero es subjetivo y personal, ya que depende de las necesidades, los deseos, las prioridades, las expectativas, las experiencias, las emociones, etc., de cada individuo. El dinero no tiene un valor intrínseco, sino que lo valoramos según lo que podemos hacer con él. Por eso, el dinero puede generar felicidad o infelicidad, satisfacción o frustración, seguridad o ansiedad, etc., dependiendo de cómo lo usemos y de cómo lo comparemos con los demás. No es lo mismo tener $100 para alguien que necesita pagar una deuda urgente que para alguien que quiere comprar un capricho innecesario. Tampoco es lo mismo tener $100 para alguien que vive en la pobreza que para alguien que vive en la abundancia. En resumen, el capítulo 7 del libro La psicología del dinero de Guion Xi nos enseña que el dinero es relativo, no absoluto, y que su valor cambia según el contexto, el tiempo y la persona. Por lo tanto, debemos ser conscientes de los factores que influyen en el valor del dinero y de las diferencias individuales que existen en la percepción y el uso del dinero. Así, podremos tomar mejores decisiones financieras y lograr nuestros objetivos personales. Capítulo 8. El dinero es una variable dependiente, no independiente. En este capítulo, Housel nos aclara que el dinero no es un fin en sí mismo, sino un medio para conseguir otras cosas. Por eso, debemos tener claro qué queremos hacer con el dinero, qué nos motiva, qué nos satisface, qué nos hace felices. El dinero no tiene sentido si no lo usamos para mejorar nuestra vida y la de los demás. Housel comienza el capítulo con una cita de John Maynard Keynes, el famoso economista británico, que dice, el amor al dinero como posesión, distinto del amor al dinero como medio para los goces y realidades de la vida, será reconocido algún día como una enfermedad morbosa, una de esas inclinaciones semicriminales, semipatológicas, que uno entrega a los especialistas en enfermedades mentales. Con esta cita, Housel quiere resaltar que el dinero por sí solo no es una fuente de felicidad, sino que depende de cómo lo usemos y de qué valor le demos. Housel continúa el capítulo con varios ejemplos de personas que tenían mucho dinero, pero no eran felices, o que tenían poco dinero, pero eran felices. Por ejemplo, menciona el caso de I. Volvo, el magnate petrolero que fue el hombre más rico del mundo en su época, pero que vivió una vida miserable, llena de divorcios, secuestros, drogas y suicidios. También menciona el caso de Jin Nu, el inversor más exitoso del mundo, que vive una vida sencilla, sin lujos ni extravagancias, y que dona la mayor parte de su fortuna a causas benéficas. Asimismo, menciona el caso de Adnan, el matemático y fundador del fondo de inversión más rentable de la historia, que se retiró a los 52 años para dedicarse a la investigación científica y a la educación. Estos ejemplos muestran que el dinero no es una variable independiente, sino que depende de otros factores,
como las preferencias, los valores, las metas, las pasiones, etc., de cada persona. Housel concluye el capítulo con una reflexión sobre el propósito del dinero, que es facilitar el intercambio de bienes y servicios, y no acumularse sin sentido. Housel nos invita a pensar en qué queremos hacer con el dinero, que nos hace felices, que nos da sentido a la vida. El dinero no es un objetivo, sino una herramienta. Por eso, debemos usarlo de forma inteligente, responsable y generosa, para mejorar nuestra vida y la de los demás. En resumen, el capítulo 8 del libro La psicología del dinero de Guillaume Tse nos enseña que el dinero es una variable dependiente, no independiente, y que su valor depende de cómo lo usemos y de qué queramos hacer con él. Por lo tanto, debemos tener claro que nos motiva, que nos satisface, que nos hace felices, y usar el dinero como un medio para conseguirlo, y no como un fin en sí mismo. Capítulo 9. El dinero es una forma de control, pero no el único. En este capítulo, Housel nos indica que el dinero nos puede dar cierto grado de control sobre nuestra vida, pero no sobre todo. Por eso, debemos aceptar que hay cosas que no podemos controlar, como el mercado, la economía, la política, la naturaleza, etc., y que hay cosas que podemos controlar, como nuestro ahorro, nuestro gasto, nuestra inversión, nuestra educación, nuestra actitud, etc. Lo inteligente es enfocarnos en lo que podemos controlar y adaptarnos a lo que no podemos. Housel empieza el capítulo con una historia sobre cómo un hombre perdió todo su dinero en la crisis financiera de 2008, debido a que confió ciegamente en su asesor financiero, que le recomendó invertir en productos de alto riesgo y baja transparencia. El hombre se sintió engañado, frustrado y desesperado, y terminó suicidándose. Con esta historia, Housel quiere mostrar que el dinero no nos garantiza el control absoluto de nuestra vida, sino que depende de factores externos que pueden cambiar rápidamente y sin previo aviso. Housel continúa el capítulo con varios ejemplos de personas que lograron tener más control sobre su vida gracias al dinero, pero también gracias a otros aspectos, como su conocimiento, su disciplina, su flexibilidad, su generosidad, etc. Por ejemplo, menciona el caso de Charlie Munger, el socio de Warren Buffett, que perdió su ojo derecho, su hijo y su esposa en un corto periodo de tiempo, pero que supo sobreponerse a la adversidad y convertirse en uno de los inversores más exitosos y respetados del mundo. También menciona el caso de Bill Gates, el fundador de Microsoft, que decidió dejar su empresa y dedicarse a la filantropía, usando su fortuna para combatir enfermedades, mejorar la educación y promover la innovación. Estos ejemplos muestran que el dinero es una forma de control, pero no el único, y que hay otros factores que nos pueden ayudar a tener más control sobre nuestra vida. Housel concluye el capítulo con una reflexión sobre el equilibrio entre el control y la adaptación, que es la clave para manejar el dinero de forma inteligente. Housel nos aconseja que controlemos lo que podemos controlar, como nuestro ahorro, nuestro gasto, nuestro riesgo, nuestra diversificación, nuestra paciencia, nuestra educación, etc., y que nos adaptemos a lo que no podemos controlar, como el mercado, la economía, la política, la naturaleza, etc. Así, podremos aprovechar las oportunidades y evitar las amenazas que se presenten en nuestro camino financiero. En resumen, el capítulo 9 del libro La psicología del dinero de Guillaume Tse nos enseña que el dinero es una forma de control, pero no el único, y que su valor depende de cómo lo usemos y de cómo nos adaptemos a las circunstancias. Por lo tanto, debemos ser conscientes de lo que podemos controlar y de lo que no, y buscar el equilibrio entre el control y la adaptación. Capítulo 10. El dinero es una forma de expresión, pero no la única. En este capítulo, Housel nos sugiere que el dinero nos puede servir para expresar nuestra personalidad, nuestros valores, nuestros gustos, nuestras emociones, etc., pero no de la única forma. Por eso, debemos ser conscientes de cómo usamos el dinero, qué mensaje queremos transmitir con él y qué impacto tiene en nosotros y en los demás. El dinero puede ser una herramienta de comunicación, pero también de distorsión. Housel empieza el capítulo con una pregunta: ¿por qué compramos cosas que no necesitamos? La respuesta, según Housel, es que el dinero no solo sirve para satisfacer nuestras necesidades básicas, sino también para expresar quiénes somos, qué queremos, cómo nos sentimos, etc. El dinero es una forma de lenguaje, que nos permite comunicarnos con nosotros mismos y con los demás. Por ejemplo, compramos un coche de lujo para demostrar nuestro éxito, una camiseta de nuestra banda favorita para mostrar nuestro gusto musical, una donación a una ONG para manifestar nuestra solidaridad, etc. Housel continúa el capítulo con varios ejemplos de cómo el dinero puede ser una forma de expresión positiva o negativa, dependiendo de cómo lo usemos y de cómo lo interpretemos. Por ejemplo, menciona el caso de Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, que viste siempre con la misma ropa sencilla, para expresar su sencillez, su practicidad y su enfoque en su trabajo. También menciona el caso de Jeff Bezos, el fundador de Amazon,
que se compró un yate de $500 millones para expresar su riqueza, su poder y su gusto por el lujo. Estos ejemplos muestran que el dinero puede ser una forma de expresión personal, que refleja nuestros valores, nuestras prioridades, nuestras aspiraciones, etc. Housel concluye el capítulo con una reflexión sobre los riesgos y los beneficios de usar el dinero como una forma de expresión. Housel nos advierte que el dinero puede ser una forma de expresión engañosa, que nos puede hacer creer que somos lo que tenemos, que nos puede hacer compararnos con los demás, que nos puede hacer olvidar lo que realmente importa, etc. El dinero puede ser una forma de expresión manipuladora, que nos puede hacer caer en la publicidad, en el consumismo, en la ostentación, etc. El dinero puede ser una forma de expresión destructiva, que nos puede hacer dañar a nosotros mismos y a los demás, que nos puede hacer perder nuestra identidad, nuestra integridad, nuestra felicidad, etc. Por eso, Housel nos recomienda que usemos el dinero como una forma de expresión consciente, que nos permita expresar lo que somos, lo que queremos, lo que sentimos, etc., de forma auténtica, coherente y responsable. El dinero puede ser una forma de expresión constructiva, que nos ayude a mejorar nuestra vida y la de los demás, que nos ayude a crear, a compartir, a disfrutar, etc. En resumen, el capítulo 10 del libro La psicología del dinero de Guion Tsny nos enseña que el dinero es una forma de expresión, pero no la única, y que su valor depende de cómo lo usemos y de qué queramos comunicar con él. Por lo tanto, debemos ser conscientes de los riesgos y los beneficios de usar el dinero como una forma de expresión, y buscar el equilibrio entre la expresión y la esencia. Capítulo 11. El dinero es una forma de libertad, pero no la única. En este capítulo, el autor nos habla de la relación entre el dinero y la libertad. Nos dice que el dinero nos puede dar cierto nivel de libertad, pero no de forma absoluta. Por eso, debemos ser prudentes con el dinero, no endeudarnos más de lo necesario, no gastar más de lo que ganamos, no depender de una sola fuente de ingresos, no atarnos a un solo lugar, etc. El dinero puede ser una fuente de independencia, pero también de dependencia. El autor nos da varios ejemplos de personas que han tenido mucho dinero, pero no han sido libres. Por ejemplo, nos cuenta el caso de Howard Hughes, un multimillonario que se volvió paranoico y recluso, y que murió solo y miserable. También nos habla de John Rockefeller, el hombre más rico de la historia, que sufrió de estrés y enfermedades, y que tuvo que vivir con escoltas y guardaespaldas por temor a ser secuestrado o asesinado. Estos casos nos muestran que el dinero no garantiza la felicidad, ni la seguridad, ni la paz. El autor también nos da ejemplos de personas que han tenido poco dinero, pero han sido libres. Por ejemplo, nos cuenta el caso de Ibn David Tibú, un escritor que vivió en una cabaña en el bosque, y que escribió: "No necesito el lujo de una casa, sino un lugar suficiente para vivir y ser lo que soy". También nos habla de Christopher McCandless, un joven que renunció a su herencia y a su carrera, y que viajó por Estados Unidos y Alaska, buscando una vida simple y auténtica. Estos casos nos muestran que el dinero no es necesario para vivir, ni para ser feliz, ni para tener sentido. El autor concluye que el dinero es una herramienta, no un fin. El dinero nos puede ayudar a conseguir lo que queremos, pero no nos puede dar lo que necesitamos. Lo que necesitamos es tener un propósito, una pasión, una misión, una visión. Lo que necesitamos es tener valores, principios, ética, moral. Lo que necesitamos es tener amor, amistad, familia, comunidad. Lo que necesitamos es tener libertad, pero no solo la libertad de hacer lo que queremos, sino también la libertad de ser lo que somos. Capítulo 12. El dinero es una forma de felicidad, pero no la única. En este capítulo, el autor nos habla de la relación entre el dinero y la felicidad. Nos dice que el dinero nos puede aportar cierta dosis de felicidad, pero no de forma ilimitada. Por eso, debemos saber qué nos hace felices, qué nos da sentido, qué nos llena, qué nos divierte, qué nos emociona, etc., y no buscar solo el dinero. El dinero puede ser un factor de felicidad, pero no el único ni el más importante. El autor nos da varios ejemplos de personas que han tenido mucho dinero, pero no han sido felices. Por ejemplo, nos cuenta el caso de John Paul Getty, un multimillonario que dijo: "No conozco a nadie que haya sido feliz por tener mucho dinero". También nos habla de Robin Williams, un actor que ganó millones de dólares, pero que sufrió de depresión y se suicidó. Estos casos nos muestran que el dinero no puede comprar la felicidad, ni la salud mental, ni el amor. El autor también nos da ejemplos de personas que han tenido poco dinero, pero han sido felices. Por ejemplo, nos cuenta el caso de Víctor Frank, un psiquiatra que sobrevivió al Holocausto, y que escribió: "La felicidad no se persigue, se encuentra". También nos habla de Warren Buffett, un inversor que vive de forma sencilla, y que dijo: "La medida de la felicidad es si te gustas a ti mismo y a tu vida".
Estos casos nos muestran que el dinero no es imprescindible para la felicidad, ni para el sentido de la vida, ni para la autoestima. El autor concluye que el dinero es un medio, no un fin. El dinero nos puede facilitar la vida, pero no nos puede dar la vida. Lo que nos da la vida es tener un propósito, una pasión, una misión, una visión. Lo que nos da la vida es tener valores, principios, ética, moral. Lo que nos da la vida es tener amor, amistad, familia, comunidad. Lo que nos da la vida es tener felicidad, pero no solo la felicidad de tener lo que queremos, sino también la felicidad de ser lo que somos. Capítulo 13. El dinero es una forma de poder, pero no el único. En este capítulo, el autor nos habla de la relación entre el dinero y el poder. Nos dice que el dinero nos puede dar cierta influencia sobre los demás, pero no de forma total. Por eso, debemos respetar a los demás, no abusar de nuestra posición, no imponer nuestra voluntad, no comprar nuestra popularidad, etc. El dinero puede ser un medio de poder, pero también de corrupción. El autor nos da varios ejemplos de personas que han tenido mucho dinero, pero no han tenido poder. Por ejemplo, nos cuenta el caso de Bernie Madoff, un estafador que robó miles de millones de dólares, pero que fue descubierto y condenado a prisión, perdiendo su reputación y su familia. También nos habla de Donald Trump, un empresario y político que perdió las elecciones presidenciales de 2020, y que fue acusado de incitar a la violencia y de mentir sobre el resultado, enfrentando juicios y demandas. Estos casos nos muestran que el dinero no puede comprar el respeto, ni la confianza, ni la verdad. El autor también nos da ejemplos de personas que han tenido poco dinero, pero han tenido poder. Por ejemplo, nos cuenta el caso de Nelson Mandela, un líder que luchó contra el apartheid y que pasó 27 años en la cárcel, pero que logró liberar a su país y convertirse en presidente, ganando el Premio Nobel de la Paz. También nos habla de Malala Yousafzai, una activista que defendió el derecho a la educación de las niñas, y que sobrevivió a un atentado, pero que siguió su causa y se convirtió en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz. Estos casos nos muestran que el dinero no es necesario para el poder, ni para el cambio, ni para la paz. El autor concluye que el dinero es una herramienta, no un fin. El dinero nos puede ayudar a lograr nuestros objetivos, pero no nos puede dar nuestros valores. Lo que nos da nuestros valores es tener un propósito, una pasión, una misión, una visión. Lo que nos da nuestros valores es tener valores, principios, ética, moral. Lo que nos da nuestros valores es tener amor, amistad, familia, comunidad. Lo que nos da nuestros valores es tener poder, pero no solo el poder de hacer lo que queremos, sino también el poder de hacer lo que debemos. Capítulo 14. El dinero es una forma de cambio, pero no el único. En este capítulo, el autor nos habla de la relación entre el dinero y el cambio. Nos dice que el dinero nos puede permitir cambiar de vida, de trabajo, de casa, de país, etc., pero no de forma mágica. Por eso, debemos estar dispuestos a pagar el precio, a asumir las consecuencias, a adaptarnos a las circunstancias, a renunciar a lo que dejamos atrás, etc. El dinero puede ser una vía de cambio, pero también de resistencia. El autor nos da varios ejemplos de personas que han cambiado con el dinero, pero no siempre para mejor. Por ejemplo, nos cuenta el caso de Jim Carrey, un actor que ganó millones de dólares, pero que dijo, ojalá todos pudieran ser ricos y famosos para que se dieran cuenta de que eso no es la respuesta. También nos habla de Sergey, un fundador de Facebook que se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo, pero que tuvo que enfrentar escándalos, críticas y demandas por el uso de los datos de sus usuarios. Estos casos nos muestran que el dinero no puede cambiar nuestra esencia, ni nuestra responsabilidad, ni nuestra integridad. El autor también nos da ejemplos de personas que no han cambiado con el dinero, pero que han sido fieles a sí mismas. Por ejemplo, nos cuenta el caso de Rowling, una escritora que pasó de ser pobre a ser millonaria, pero que siguió escribiendo y donando a causas sociales. También nos habla de Bill Gates, un fundador de Microsoft que se retiró de su empresa y se dedicó a la filantropía, invirtiendo en la educación, la salud y el medio ambiente. Estos casos nos muestran que el dinero no puede cambiar nuestros sueños, ni nuestros valores, ni nuestro legado. El autor concluye que el dinero es una oportunidad, no un destino. El dinero nos puede abrir puertas, pero no nos puede decir qué hacer. Lo que nos dice que hacer es tener un propósito, una pasión, una misión, una visión. Lo que nos dice que hacer es tener valores, principios, ética, moral. Lo que nos dice que hacer es tener amor, amistad, familia, comunidad. Lo que nos dice que hacer es tener cambio, pero no solo el cambio de tener lo que queremos, sino también el cambio de ser lo que queremos. Capítulo 15. El dinero es una forma de aprendizaje, pero no el único. En este capítulo, el autor nos habla de la importancia de aprender de nuestras experiencias financieras,
pero también de otras fuentes de conocimiento. Nos dice que el dinero nos puede enseñar muchas cosas, como la paciencia, la humildad, la disciplina, la creatividad, etc., pero que no debemos limitarnos a solo aprender de él. Hay otras formas de aprender, como leer, viajar, conversar, observar, etc., que nos pueden aportar más sabiduría y perspectiva. El autor nos pone varios ejemplos de personas que han aprendido de diferentes formas, tanto del dinero como de otras fuentes. Por ejemplo, nos cuenta la historia de Yin, que ha aprendido mucho del dinero, pero también de sus socios, de sus lecturas, de sus errores, etc. También nos habla de Bill Gates, que ha aprendido mucho de la tecnología, pero también de la filantropía, de la salud, de la educación, etc. Y nos menciona Charlie Munger, que ha aprendido mucho de la inversión, pero también de la psicología, de la historia, de la ciencia, etc. El autor nos resume su mensaje con esta frase: el dinero es una forma de aprendizaje, pero no el único. Aprovecha todas las formas de aprendizaje que puedas. Nos anima a que el dinero nos sirva para aprender, para mejorar, para crecer, para innovar, para experimentar, etc., pero no de forma exclusiva. Por eso, debemos aprovechar otras fuentes de aprendizaje, que nos pueden enriquecer más como personas y como inversores. Como hemos visto, el dinero es una realidad compleja y multifacética, que depende de muchos factores psicológicos y contextuales. Por eso, no hay una sola forma de entenderlo, manejarlo o disfrutarlo, sino que cada uno debe encontrar la suya propia, según sus objetivos, sus valores y sus circunstancias. Lo importante es tener una visión amplia y equilibrada del dinero, que nos permita aprovechar sus beneficios, evitar sus riesgos, y usarlo para mejorar nuestra vida y la de los demás. Este ha sido el resumen del libro La psicología del dinero, de Guy Zheng, un libro que te ayudará a comprender mejor el dinero y a tomar mejores decisiones financieras. Esperamos que te haya gustado y que lo pongas en práctica. Si quieres leer el libro completo, te dejamos el enlace en la descripción del video. Y si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal de Libros de Superación Diaria, donde te traemos los mejores resúmenes de libros que te harán crecer personal y profesionalmente. También puedes guardar la lista de reproducción resúmenes de libros para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y si quieres, puedes dejarnos un comentario diciéndonos qué te ha parecido el resumen del libro, y qué otro libro te gustaría que resumiéramos. Nos encantaría saber tu opinión y tus sugerencias. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima. Que tengas un excelente día,